Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con nuestro estudio, tomen su Biblia, vamos a comenzar en el estudio del día de hoy, Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer del 6 al 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 6 al 13. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, pues tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú. Por lo tanto, Señor, nosotros creemos que tú estás aquí en medio de esta congregación con nosotros, y tu Espíritu, Señor, está instruyéndonos para guiarnos, Señor, a toda la verdad. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, que alumbres nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender esta palabra y que podamos expresarla de una manera correcta. Señor, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Aquí podemos ver este versículo 6, que Juan dice: este es Jesucristo. Aquí ya nos muestra esa conjugación de Jesús con Cristo, ¿no? Que es el nombre que se le da, Jesucristo. Dice que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Usa Juan el agua y la sangre como testigos de que en realidad Cristo o Jesús era el Cristo, porque está combatiendo algunas de las herejías que en el siglo I surgieron. Por ejemplo, sabemos acerca de un hombre llamado Cerinto, porque Irineo escribe de él en el año aproximadamente, en el año 170. Escribe acerca de Cerinto, que era un líder de una secta gnóstica, que enseñó, fíjense lo que enseñó este hombre. Él enseñó que el Espíritu, o más bien enseñó que el Cristo divino descendió en el hombre, en Jesús, y que se introdujo en él como espíritu, ¿no? Y que lo abandonó después o antes de su muerte. Y él enseñaba eso, que solamente Jesús fue el hijo de María y José, y que el Espíritu de Dios vino sobre él, el Hijo de Dios vino sobre él, y que únicamente por un tiempo estuvo guiándolo y con él, y antes de su muerte lo abandonó. Entonces Juan está combatiendo este tipo de herejías, demostrando que Jesús pues es el Cristo, ¿no? Juan ya dio testimonio, su testimonio personal en el capítulo 1, ya lo leímos. En esta carta, en el capítulo 1, dice en el verso 2, Juan: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que dice Juan en el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Ese es en el capítulo 1, Juan
comienza dando su testimonio personal. Ese podríamos llamarlo el testimonio apostólico, porque no nada más Juan da testimonio de esto, también lo hace Pedro, da testimonio acerca de lo que vieron, de lo que vivieron con Jesús, y todos los apóstoles que estuvieron ahí, pues también dan ese testimonio. Entonces Juan ahora ya está apelando a un testimonio mayor, al testimonio del Espíritu. Ahora sube de nivel porque dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Eso es lo que nos dice Juan. Ahora es el Espíritu el que va a dar testimonio, pero nos habla Juan acerca del agua y acerca de la sangre. Es un poquito confuso el simbolismo que está usando Juan, pero lo más sencillo que nosotros podemos interpretar es que Juan se está refiriendo, cuando habla del agua, se refiere al bautismo de Jesús. Porque recordemos que cuando Jesús fue bautizado, si me acompañan a Mateo, capítulo 3, en Mateo capítulo 3 nosotros ahí tenemos cómo fue el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17, que nos dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo fue testigo de que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver el testimonio del Espíritu, porque él estuvo presente en ese evento, en ese hecho, cuando Juan bautiza a Jesús. Aunque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, de purificación, pero Jesús le dice: hay que hacerlo, porque así conviene, para que se cumpla toda justicia. O sea, es necesario para que la gente lo vea. ¿Cuánta gente pudo haber estado ahí? No lo sabemos. La Escritura no lo dice, pero mucha gente venía al bautismo de Juan. Sin duda había mucha gente que también escuchó la voz de la confirmación de que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo amado. Entonces ahí podemos ver, por ese lado Juan apela al bautismo, y luego dice que la sangre también podemos ver que se refiere a su muerte, a su crucifixión, en la muerte en la cruz. Fíjense que dice Mateo 27, en el versículo 54, cuando el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús cuando vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estas personas que estuvieron ahí, cuando vieron estas cosas, ya había muerto Jesús, vieron todo esto que sucedió, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que fue el testimonio también ahí, y el Espíritu estaba también con Cristo, porque nunca lo abandonó. El Espíritu Santo lo acompañó en todo su ministerio. En el bautismo en el Jordán comenzó su ministerio y culminó con su muerte. Porque sin la muerte de Cristo hemos dicho que no tendríamos la esperanza, porque está escrito en la ley que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces era necesario que el Cristo muriera para que por medio de su sangre nosotros fuéramos limpiados de nuestro pecado, lavados, como en el antiguo pacto se hacía, por medio del Cordero sin mancha, que por medio de él las personas eran cubiertas del pecado. Pero ahora el Cordero era Cristo, ese Cordero sin mancha. Aunque él no había pecado, como les digo,
Él se sometió y se identificó con nosotros en el bautismo de arrepentimiento, aunque Él no tenía pecado y Él no tenía de qué arrepentirse, más sin en cambio, Él fue obediente y dijo hay que hacerlo de esta manera, para dar testimonio. Así como nosotros hoy en día los cristianos damos testimonio por medio del bautismo en agua. Sabemos que el bautismo en agua no nos salva, es simplemente un símbolo, es para testimonio a los demás, para que la gente vea que somos cristianos. Entonces es lo que hizo Jesús, únicamente lo hizo el bautismo para testimonio, para que los demás vieran su obediencia y para cuando el mandamiento estuviera, entonces los demás lo hicieran. Porque recuerdan que únicamente Jesús estableció 2 mandamientos que teníamos que hacer. Uno es el bautismo y otro es la cena del Señor. Son los 2 mandamientos que instituyó Jesús, que los cristianos tenemos que hacer. Y entonces aquí nosotros vemos a Juan que nos está mostrando en esta porción bíblica, pues que Jesús verdaderamente era el Cristo y es el testimonio que da el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Ya no está hablando del testimonio de los hombres, sino del testimonio de Dios. En la ley estaba escrito que no se admitiera acusación contra una persona sino por 2 o 3 testigos. Que con un testigo no se admitiera acusación contra una persona. También en el Nuevo Testamento encontramos que contra un anciano, o sea, un pastor, una persona que enseña, que no se admita acusación sino con 2 o 3 testigos. O sea, no es nada más de llegar y acusar, sino que debe de haber testigos. Bueno, como eso estaba escrito en la ley y Juan conocía la ley, pues él está poniendo aquí los testigos para dar veracidad y credibilidad al testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado por Dios para salvarnos, para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a todos los que en Él creen. Ese es el testimonio. Entonces aquí Juan nos está dando el propósito de su venida, el propósito, ¿no? Que nosotros podemos encontrar ese propósito de Cristo en Colosenses 1:20. Dice, y por medio de Él, o sea, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que mediante su muerte es que Jesús nos reconcilió a nosotros con el Padre. Ya lo hemos estudiado, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces nosotros vemos cómo Juan nos está mostrando que este Jesús es el verdadero Cristo, para que nosotros depositemos nuestra fe en Él, para que nosotros no titubeemos, para que nosotros no dudemos, para que nosotros tengamos la certeza de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que podemos confiar en Él como nuestro Salvador, que nosotros podemos depositar nuestra fe en Él y que Él nos va a llevar con el Padre a la vida eterna. Eso es lo que Juan nos está diciendo en esta carta. Ya está culminando, ya está en el fin de la carta, ya estamos terminando. El Espíritu Santo nos dice, Juan, que es testigo de que estos hechos sucedieron verdaderamente, que no es una historia ficticia, que no es algo que inventaron, que no fue una historieta, que no es una fábula, que esto es real. Y a la par de esto, fíjense también qué testimonio está, la historia. La historia también está testificando estas cosas, porque son hechos históricos. El bautismo de Jesús y su muerte, o sea, su crucifixión, son hechos históricos. La historia también da otro testimonio aleatorio a estas cosas, a nosotros, para que nosotros tengamos esa certeza y esa seguridad, como les digo, de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios y por lo tanto Él es nuestro Salvador. Así que el Espíritu es la verdad, dice Juan. Dios no puede mentir, Dios no hace nada indebido. Y aquí estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él no miente.
Todo lo que Él dice es verdadero. Y Jesús mismo dijo que el Espíritu daría testimonio de Él. El Espíritu, cuando el Padre dijo, yo le rogaría al Padre para que envíe otro consolador, para que les envíe otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le conoce, ¿no? Ese Espíritu de verdad que iba a dar testimonio acerca de Cristo, que era verdadero, que Él era el ungido por Dios, que Él era el enviado. Aquí lo tenemos y Juan es lo que nos está mostrando en esta porción. La pregunta que nos surge aquí, la pregunta que surge para cada uno de nosotros es, ¿tú crees en este testimonio? ¿Crees que es verdad? ¿Verdaderamente tú has abrazado esta fe? ¿Confías en el Hijo de Dios como tu Salvador? ¿Profundamente lo has meditado y lo has pensado, o nada más dices creo porque así se enseña? O verdaderamente dices, sí, es mi Salvador, Jesús es el Hijo de Dios y en Él tengo esperanza, o nada más porque así se enseñó y es una doctrina que se ha enseñado y que así la seguimos creyendo. Es importante saberlo porque en nuestros tiempos también han surgido muchos engañadores que quieren trastornar la fe de algunos, enseñando diferentes doctrinas, enseñando que Jesús, o sea, atacando la deidad de Cristo. Es lo que en algunos lugares se hace, como decir que Jesús no es Dios, como que Jesús es un Dios más de menos jerarquía, y no, Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, y en el texto aquí lo vemos, dice Juan, porque en el 7, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos 3 son uno, son un solo Dios. La deidad que está compuesta de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las 3 personas de la Trinidad son lo que nosotros conocemos como Dios, la deidad. Y estos 3 son iguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Son eternos, son todopoderosos, tienen los mismos atributos, porque son de la misma naturaleza. Entonces aquí Juan nos está mostrando el testimonio de Dios. El testimonio de Dios, o sea, Dios no puede mentir y nos dice, Dios mismo ha testificado esto. Jesús mismo testificó que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué querían matarlo los judíos? Porque le dijeron, porque tú mismo te haces Dios, porque tú siendo hombre, le dijeron, te haces Dios, por eso te queremos matar. Era lo que los judíos le reprochaban y por eso no creyeron en Él. O sea que los judíos no creían que Jesús fuera el Mesías para ellos. Y hasta la fecha, muchos judíos ortodoxos rechazan que Jesús sea el Mesías, no lo aceptan. Ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Pero nosotros tenemos la Escritura, la cual nos da también el testimonio. Jesús le dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que ustedes encuentran la vida eterna, ¿no? O sea que los judíos escudriñaban la Escritura porque ellos pensaban que a través de la Escritura ellos iban a tener la vida eterna, a través de guardar la ley, de la observancia de la ley. Pero Jesús les dijo, pero todas las Escrituras dan testimonio de mí. O sea, las mismas Escrituras desde Moisés, porque dice Jesús, porque Moisés escribió acerca de mí. Si ustedes creyeran los escritos de Moisés, me creerían a mí porque él escribió de mí. Pero su mente estaba cegada, estaba entenebrecido su pensamiento, porque ellos no aceptaron, no creyeron esta verdad. Y el Espíritu está dando testimonio de esto que pasó. Así que entonces aquí podemos ver, dice el 9, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, si nosotros creemos, o como ellos creían en ese tiempo, que el testimonio de 2 hombres era verdadero, ¿por qué no creer el testimonio que nos está mostrando Dios? Tiene mucho mayor peso, tiene mayor sentido. Y luego dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios
tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que tenemos, o cuál es el testimonio que el Espíritu nos da? Aquí lo dice el texto. En el 11 dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. O sea que ese es el testimonio que da el Espíritu. Dios nos ha dado vida eterna. ¿No te gustaría a ti participar de la vida eterna? ¿No te gustaría dejar de sufrir? ¿No te gustaría ya dejar toda esta vida con sus angustias, con sus tristezas? Bueno, un día tenemos esa promesa, la tenemos en esperanza. Estamos aguardando esa esperanza, esa promesa que Dios nos hizo de vida eterna. Un día yo sé que le veremos, un día estaremos con Dios, pero necesitamos creer, necesitamos confiar en el Hijo. Necesitamos nosotros tener esa plena certidumbre, esa plena certeza que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el enviado por Dios para redimir a los pecadores, como tú y como yo. ¿Recuerdas que antes estábamos atrapados en el pecado? Que no podíamos dejar de pecar. Pero cuando vino el Espíritu de Dios a nuestra vida, trajo libertad. Nos liberó, porque dice la Escritura que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado, porque estábamos cautivos, estábamos atrapados, estábamos en sus garras, sometidos a Él, y Él nos hacía como quería. Únicamente nos ponía un pensamiento y órale, a pecar. Nos apretaba el botón y órale, le obedecíamos. Pero ahora ya no. Ahora Dios nos ha dado libertad, tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda, que nos fortalece. Este mismo Espíritu que da testimonio de que Jesús es verdadero, es el mismo Espíritu que está en ti y en mí, que habita en nosotros, que nos ayuda, que nos fortalece. Y este mismo Espíritu da testimonio en nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Así que nosotros tenemos esta garantía que es verdadera y que es de parte de Dios, que un día estaremos con Él en la presencia. Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, porque las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. Y nos gozaremos en la presencia del Padre, ya no habrá sufrimiento. Ya no tendrás que preocuparte porque, tengo que trabajar, tengo que hacer aquello, quiero bajar de peso, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero tener un carro, y quiero tener una casa. Ya no te vas a afanar por nada de eso. Estaremos en la presencia de Dios cara a cara porque le veremos tal cual es y nos gozaremos ese día. Ya no habrá llanto, no habrá tristeza, las cosas viejas pasaron, todas. Ahora, aunque ya son hechas nuevas a hoy, pero todavía tenemos en nuestra mente el recuerdo de las cosas pasadas y a veces nos vienen, nos castigan y peleamos todavía con el pecado, seguimos luchando, pero ahí en la presencia de Dios ya no, será diferente. Vendrá nuestro reposo del que habla la Escritura. Dice la Escritura en Hebreos que todavía falta un reposo, ¿no? Cuando estemos en la presencia de Dios, ahí cesarán nuestras cargas. Ahí tendremos un entendimiento completo. Ahora vemos, dice Pablo, como por espejo, porque vemos como borrosamente, ¿no? Porque en aquel tiempo los espejos que se usaban eran metales que no transmitían las imágenes claras. Entonces dice Pablo, ahora vemos como por espejo así medio borroso, pero cuando se manifieste lo verdadero, cuando estemos con Cristo, entonces veremos claramente. Y entonces diremos, valió la pena, y diremos, estas leves tribulaciones de este tiempo presente no serán comparadas con la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando Jesucristo nos lleve a la presencia del Padre. Ahí es donde nosotros tenemos que gozarnos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No hay otra forma de llegar a la vida eterna más que por el Hijo. Ya lo hemos estudiado, porque hay un solo mediador, que es Jesucristo,
Ya hemos visto que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, únicamente el autorizado, la fuente autorizada es Cristo. Es en Él que se encuentra la vida. La pregunta es, ¿tienes al Hijo? ¿Tienes la seguridad de que tienes al Hijo? Porque dice Juan en el 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Asegúrate de que tengas al Hijo. Es tu deber, es tu obligación, es tu responsabilidad asegurarte que tienes al Hijo. No vaya a ser que creyendo que tienes al Hijo no lo tengas. Es depositar completamente tu fe. No nada más creer y decir, sí, Él es el Hijo de Dios, sino que con tu vida, con tus hechos, se refleje que tú confías plenamente en Él y que te dejas guiar por Él y que le obedeces, que eres obediente a su palabra y que estás caminando en esa vida nueva, en ese camino nuevo que Él nos trazó. Eso es. Y el 13, el versículo 13 nos resume prácticamente toda la carta, el propósito de la carta que Juan escribe. Fíjense, dice el 13, estas cosas os he escrito a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí está el propósito por el que Juan escribe esta carta, para que nosotros tengamos vida eterna. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, Juan, en el Evangelio, en el capítulo 20, en el versículo 31, Juan escribe, pero estas se han escrito, las cosas que se han escrito acerca de Jesús, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que es creyendo en Él tienes vida en su nombre. Amén. Entonces, aquí ya hemos visto todo lo que Juan nos está mostrando. Juan está refutando a los falsos, a las herejías de su época, y Juan está defendiendo la encarnación del Hijo. Juan defiende que verdaderamente Dios se hizo hombre. Y como escribe Pablo en Filipenses, que se despojó a sí mismo de su deidad, haciéndose obediente, haciéndose hombre. Y ahí está, ahí podemos verlo, ¿no? Podemos ver el inicio de su ministerio, su bautismo y su muerte. Y el Espíritu da testimonio de eso, de que verdaderamente cumple el requisito del Padre en derramar su sangre para la expiación por nuestros pecados. Ahí está la obra completa, la obra sustitutoria que Cristo hizo a nuestro favor. Está cumplida y está garantizada. El Espíritu da testimonio que fue verdad, así que por lo tanto nosotros podemos tener la seguridad de que vamos a tener la vida eterna si nos mantenemos firmes en la fe, creyendo en el Hijo de Dios. Y el que cree en el Hijo, pues tiene la vida. Fíjense qué dice este pasaje de Hebreos, con esto ya termino. Dice Hebreos capítulo 10, verso 19 al 23. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fructuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Fiel es Dios que prometió darnos vida eterna si nos mantenemos firmes creyendo en el Hijo de Dios. Qué maravilloso es Dios. Qué promesas tan agradables para nuestra vida que nos garantiza que un día estaremos con Él. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, se los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté,
ustedes también estén. Así que no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios, Padre? Crean también en Dios, Hijo. Él es nuestra esperanza. Él vino a rescatarnos. Él vino por nosotros, vino por su iglesia para presentarnos a su Padre como una iglesia santa, pura y sin mancha, sin arruga. Que no tengamos de qué avergonzarnos el día que nos presentemos delante de su presencia. Pero es necesario abrazar al Hijo, no soltarlo, no dejar de creer. Ya hemos visto que creer tiene que ver con obediencia. Tenemos que obedecer. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra hermosa que nos instruye, que nos anima, que nos guía, que nos conduce a toda verdad, Señor, porque tu Espíritu es la verdad y Él da testimonio acerca de estas cosas, Señor. Nosotros te amamos, Señor, porque tú has hecho una obra maravillosa, Señor, a nuestro favor. Cuando no teníamos, Padre, nada que ofrecerte, cuando no teníamos la forma, Señor, de salvarnos a nosotros mismos, tú en tu amor y misericordia enviaste a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz para que derramara su sangre, para que a través de ese sacrificio cada uno de aquellos que creen que tú eres verdadero y que este sacrificio es a favor nuestro, y aquellas personas que abrazan esta fe y que depositan su confianza en ti, tú, Señor, nos vas a regalar la vida eterna. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, únicamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, Señor nuestro. Te amamos, Padre, te bendecimos, te alabamos esta tarde, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque siempre vas, Señor, tú guiando nuestras vidas, llevándonos de la mano, Señor, aumentando, Señor, nuestro saber. Ayúdanos, Padre, para que eso que aprendemos lo podamos practicar, Señor, para que cada una de estas cosas que aprendemos podamos vivirlas, podamos enseñárselas también a otras personas, Señor, que se encuentran todavía extraviados. Ayúdanos a hacer luz, Señor, en medio de un mundo en tinieblas que te aborrece, que no te ama, que te ha dado la espalda. Ayúdanos a nosotros a proclamar tu nombre, Señor, a llevar en alto, Señor, ese sacrificio que tú has hecho, a no tomarlo, Señor, y a no tirar esto en saco roto, Señor, para que cada uno de los que nos escuchen también participen de esta promesa de la vida eterna, Señor. Ayúdanos, fortalécenos a cada uno en nuestras debilidades y ayúdanos a seguir, Señor, en el camino de la fe, a no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que a poner los ojos en ti, Señor, en ti, mi Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, Señor, fuiste a la muerte y muerte de cruz, menospreciando el oprobio. No te importó, Señor, el qué dirán, la humillación. Tú te humillaste, Señor, y moriste en esa cruz. Y cuando estabas ahí, Señor, dijiste, consumado es. Terminaste la obra, Señor, para que cada uno de nosotros tengamos la seguridad que no se quedó a medias, que no fallaste, que cumpliste, Señor, tu promesa. Y ahora aguardamos la promesa bienaventurada, Señor, que nos espera un día, Señor, que estaremos contigo, Señor. Te damos gracias por todo lo que hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues nos despedimos de los que nos ven a través de las redes. Les mandamos un abrazo, que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca, los establezca y que ponga en ustedes paz. Que el Señor ponga en ustedes paz, certeza y certidumbre de que tienen la vida eterna si es que tienen al Hijo. Si tienen al Hijo, tienen la vida. Amén. Nos vemos.